Entonces, pues seguimos en la carta a los Hebreos. Estoy convencido que disfrutaron muchísimo estas 2 semanas anteriores, porque la carta a los Hebreos es una carta que realmente nos ha estado motivando muchísimo a entender, sobre todas las cosas, la importancia de estar, la importancia de saber y preguntarnos a dónde vamos a ir. Aun cuando se apriete el zapato, aun cuando la cosa se ponga fuerte, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a escapar? ¿Vamos a regresar atrás a donde nosotros estábamos esclavizados del pecado? Para nada, porque tenemos un Señor que es por encima de todas las cosas y que es superior a todas las cosas que existen y las que pudieran inventarse, que no hay manera de que se inventen. Nuestro Señor Jesucristo es superior a todas esas cosas. Y a propósito precisamente del Día de los Padres, sería bueno que cada uno de los hombres hoy que estamos acá entendamos la necesidad de ser sacerdotes de nuestros hogares. Es bueno que todos los hombres que estamos acá entendamos esa necesidad. La necesidad de ser sacerdotes de nuestros hogares, que como los líderes de nuestras familias, nosotros entonces tengamos la responsabilidad siempre de presentar cada día a nuestras familias delante de Dios. Porque eso es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Presentarse ante Dios y pedirle a Dios por todo el pueblo, interceder entre Dios y el pueblo. Nosotros los hombres tenemos la altísima responsabilidad de orar por cada una de nuestras familias. Tenemos la altísima responsabilidad de llevar a nuestros hijos al encuentro con Dios por medio del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos esa responsabilidad. Tenemos que ser los sacerdotes que llevamos a nuestras familias cada día a los pies del único y gran sumo sacerdote de nuestras almas, como dice la Biblia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no solo llevarlos, sino a través de nuestra tarea de intercesión diaria, a través de nuestra tarea de intercesión y enseñanza diaria, que puedan permanecer allí por el resto de sus vidas. Porque es muy fácil traerlos acá. Ahí yo estoy viendo ahora aquí a Alberto, con Lucas tan pequeñito y con otro en camino. Y quién sabe si otro y otro más después. Y otro. 10, no sé cuántos serán. Alberto me estuvo hablando ya ahí de 9. No sé si le había hablado con eso, contigo, Lisbeth. No solo es traerlos hasta acá, no solo es enseñarles el Evangelio, sino estar todos y cada uno de los minutos de nuestra vida de rodillas para que ellos puedan permanecer ahí también. Y esa es la idea, la importancia de nosotros como hombres, de ser sacerdotes de nuestra familia. Porque en ningún lugar van a estar más seguros que a los pies del mayor y mejor sumo sacerdote. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que esta es la idea fundamental que este pasaje que vamos a estar viendo en el capítulo 7 del versículo 1 al versículo 28 de la carta a los Hebreos, creo que esta es la idea fundamental, y es que lo que el autor nos está queriendo decir aquí es que no nos apartemos nunca, que nunca pensemos en apartarnos ni un milímetro del mayor y único sacerdote del Dios Altísimo. Porque en este capítulo el autor de la carta nos está diciendo que Cristo es el mayor y único sumo sacerdote. Mayor y mejor sumo sacerdote. Vamos a leer Hebreos del capítulo 7, en el capítulo 7, del versículo 1 al 28, y dice así la palabra de nuestro Señor, y ustedes amablemente estarán siguiendo con la vista. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley,
es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se dio testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y que ahora nosotros podamos exponerla fielmente. Úsanos, Señor, y escóndenos detrás de la cruz, para que sea tu palabra y no la nuestra, Señor, la que pueda hacerle efecto para lo cual tú la has enviado. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. No hay manera en la que nosotros podamos ni siquiera pensar en apartarnos de este gran y único sumo sacerdote. No hay forma humana. No hay argumento para hacerlo. No hay. Recordemos que hace un par de semanas apareció un personaje sui generis en la carta a los Hebreos. A partir del capítulo 5 comenzamos a escuchar el nombre de Melquisedec. Hace un par de semanas comenzamos a escuchar este nombre, Melquisedec. La razón es muy simple, pero es muy profunda a la vez de por qué. Y la encontramos en el capítulo 4 de los Hebreos, de esta carta, del 14 al 16, cuando dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Si retengamos lo que hemos proferido, lo que creemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. Miren, el autor de la carta nos ha estado diciendo que Jesús
el Hijo de Dios, es el mayor sumo sacerdote. El único que puede compadecerse de forma completa de nuestras debilidades. El único que es sin pecado. El único en quien podemos encontrar misericordia y socorro. El único que ha podido entrar realmente delante del trono de Dios y ser hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, ¿quién es este Melquisedec? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Cómo es eso que este Melquisedec es un sacerdote? ¿No tenía ya Israel una orden sacerdotal establecida y clara? ¿No era Aarón y sus descendientes los que habían sido ordenados para el sacerdocio? Miren, recuerden esto, en el Antiguo Testamento, Aarón, el hermano de Moisés, fue constituido precisamente sacerdote. Por eso todos los sacerdotes que después todos formaron parte de la tribu de Leví fueron los responsables del culto, los responsables de las ofrendas. Eran solamente los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, los que se iban a encargar del sacerdocio. Eran los que iban a ofrecer las ofrendas. Ellos eran los sacerdotes. Y ya había estado establecido por la ley desde muchos años antes que los sacerdotes serían solamente los descendientes de Aarón o los descendientes de Leví, que es lo mismo. Y de pronto aparece este Melquisedec, que no era de la familia de Leví, para nada. De hecho, no podía ser de la familia de Leví porque fue antes de Abraham. Y recuerde que Leví es un descendiente de Abraham, de manera que Leví todavía ni existía, ni se había pensado en esta orden sacerdotal, que serían los encargados de interceder delante de Dios por el pueblo de Israel. Y de pronto aparece este Melquisedec. Ciertamente Dios había establecido sacerdotes humanos, mediadores entre los hombres y Dios. Eran imperfectos, eran pecadores como todos nosotros. Pero Dios desde siempre tuvo una orden sacerdotal mayor, con un sumo sacerdote superior. Desde siempre, un sumo sacerdote único y suficiente, del que no deberíamos ni siquiera pensar en apartarnos un milímetro de él. ¿Por qué razón? En primer lugar, como decíamos, porque es el sacerdote superior. ¿Por qué no podemos ni siquiera pensar en apartarnos del gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec? Porque Él es el sacerdote superior. Y eso lo vemos claro en los versículos del 1 al 10. Es el sacerdote superior. El autor ya nos había presentado este Melquisedec usando el Salmo 110. Ahora lo hace usando Génesis 14, 17 al 20. Esta es la única vez en toda la Biblia donde vamos a ver a este personaje narrado y no simplemente citado. Dice así la historia de Génesis, escuchen. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El autor de la carta va un poco más allá de la explicación acerca de quién es este personaje. En la carta vemos que además de haber bendecido a Abraham y haber recibido los diezmos del botín que Abraham traía después de la guerra, se nos dice que su nombre significa Rey de Justicia y su nombre también significa Rey de Paz. Nos estamos dando cuenta por dónde viene esto, ¿verdad? ¿Quién es este Melquisedec? Rey de Justicia, Rey de Paz. Pero el autor nos dice además que a este personaje no se le conoce genealogía alguna. No se le conoce genealogía alguna. No tiene madre. No se le conoce padre. Tampoco se le conoce nada acerca de su nacimiento ni de su muerte. Sino que es uno que es semejante al Hijo de Dios.
y permanece, por tanto, sacerdote para siempre. Es muy interesante, muy interesante lo que está haciendo el autor con este fragmento de la carta. Desde el principio el objetivo, recuerden, desde el principio de la carta el objetivo ha sido demostrar la superioridad de Cristo sobre todo, y lo había hecho mediante comparaciones directas. Cristo es más grande que los ángeles, Cristo es más grande que Moisés, Cristo es más grande que Josué. Ahora lo va a hacer un poco diferente. Quizás por la importancia del tema del sacerdocio para todos los hebreos. Aquí va a llevar a los lectores a través de un razonamiento lógico. ¿Conocen la lógica aristotélica? Premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿No la conocen? No vamos a dar una clase de esto. Vamos a ver cómo lo podemos entender. Tenemos que partir del hecho, ya citado, que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya todos ustedes saben quién es este Melquisedec, ¿verdad? ¿Quién fue este Melquisedec que se apareció? No hay otro remedio, hermano. Rey de justicia, rey de paz, sin genealogía, sin padre, sin madre. No se le conoce nada de su nacimiento, no se le conoce nada de su muerte. No tiene principio, no tiene fin. Semejante a hijo de Dios. ¿Quién es este Melquisedec? El único que es sacerdote para siempre. Es la orden sacerdotal que Dios había establecido desde el principio, superior a la orden de Aarón y a los sacerdotes humanos que había en ese momento. Y esto es lo que ahora el autor está tratando de establecer, lo que lo hace según una especie de lógica aristotélica. ¿Qué dice nuestro pasaje? Simplemente que Abraham fue bendecido por Melquisedec y que además de haber recibido la bendición, le entregó los diezmos de todo su botín de guerra. El pasaje es muy claro, es decir, que el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién fue el que bendijo? Melquisedec. ¿Quién fue bendecido? Abraham. Y el pasaje nos dice que el mayor es el que bendice al menor. De manera que queda clara la primera premisa. Melquisedec es mayor que ¿quién? Que Abraham. Ahora después el autor propone su segunda premisa. Leví, de la tribu de donde son los sacerdotes de la orden de Aarón, los sacerdotes humanos, es menor que Abraham. ¿Por qué Leví es menor que Abraham? Porque Leví es descendiente de Abraham. Leví es descendiente de Abraham. Por tanto, y aquí está la conclusión, el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví. Para nosotros quizás es un rollo que intentemos explicar esto, pero la idea es muy simple. Este Melquisedec de pronto se apareció de la nada a darle una bendición a Abraham. Recuerden que Abraham había sido el hombre que Dios había escogido, Génesis capítulo 12, para comenzar su plan redentor. ¿Qué sucedió Génesis del 1 al 11? La debacle, el desastre, la caída, el resultado de no tener a Dios, las naciones, el diluvio, la torre de Babel cuando los hombres quisieron llegar a Dios por sus propios medios. Y a partir de ahí dijo Dios, que no fue que se enteró a esa hora o quiso a esa hora tener su plan, no, era el plan desde el principio. Sencillamente nos mostró cómo era la cosa, cómo el hombre había caído y a donde el estado de degradación y pecaminosidad que el hombre había llegado, su expresión máxima en la torre de Babel, y Dios dijo, ya hay que poner ya mi plan redentor en obra. Llama entonces a Abraham como el principio, la cabeza de todo su plan redentor. Y le dijo, pues, de ti va a salir, ¿qué cosa? Un descendiente. Y en él serán benditas todas las familias de la tierra. De manera que este Abraham era como la cabeza, el principio de todo el plan redentor de Dios. Y ahora aquí aparece este Melquisedec de la nada, entre comillas, a quien Abraham le da todo el tributo, todos los diezmos, y quien recibe la bendición de este Melquisedec. De manera que Cristo, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, es también superior
a todo el sistema sacerdotal hebreo, siendo el único, suficiente y superior sacerdote, el único capaz de interceder por su pueblo ante Dios de una manera efectiva. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? ¿Qué implicaciones tiene esto hoy para mí? En primer lugar, esto debería llevarnos a pensar, ¿a dónde vamos a ir? Y es a donde el autor de la carta de los Hebreos nos ha estado llevando todo este tiempo. ¿A dónde vamos a ir? Ustedes recuerdan por qué es esta carta, ¿no? ¿Por qué esta carta fue escrita? ¿Se acuerdan? Esta carta fue escrita porque esta iglesia estaba bajo una presión increíble. ¿Recuerdan? El emperador romano estaba quemando a los cristianos. Roma había cogido candela y el emperador había culpado precisamente a los cristianos y ahora los estaban matando. Y esta iglesia, que aún no había recibido el embate directo de todas estas cosas, estaban temblando. Una iglesia además llena de hebreos que habían dejado todo su culto, habían dejado todos sus sacerdotes, habían dejado todo el sistema que ellos tenían y habían decidido seguir a Cristo. Ahora de pronto decían, caramba, yo dejo todo esto en lo que yo estaba tranquilo y ahora por seguir a este hombre, mira todo lo que me está viniendo arriba. Y muchos habían decidido virar atrás. Muchos habían decidido regresar. Muchos estaban flaqueando y por eso esta carta es escrita. Y por eso en esta parte le dice, espérate un momento. Es que Cristo, además de ser superior a los ángeles que fueron los que te trajeron la ley, a pesar de ser superior a Moisés, que fue quien te dio la ley, a pesar de ser superior a Josué, que fue quien fue el que los entró a la tierra prometida, que no es todavía, y eso lo veremos más adelante, ahora también te estoy diciendo que es superior a todos los sacerdotes que mediaban delante de Dios por ti cuando tú pertenecías a aquel lugar. Entonces, si Cristo, ese hombre que tú estás siguiendo, por el cual lo dejaste todo, es un mejor y mayor sacerdote, que es el que realmente está delante de Dios intercediendo a Dios por ti, ¿cómo tú te vas a ir? Tú vas a regresar a los menores, vas a regresar atrás. Hermano, ¿a dónde vamos a ir? Cuando la situación se ponga fuerte, dura, cuando el zapato apriete, cuando todo se ponga complicado, cuando necesitemos buscar ayuda, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a regresar atrás? ¿Vamos a regresar? Pensemos un poco. Pensemos en los momentos de mayor angustia para nosotros. Cuando peor la hemos pasado, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que tú haces? Cuando estás pasando los peores días en tu trabajo, cuando estás pasando los peores días en tu familia, cuando estés pasando los peores días económicamente hablando, cuando estés pasando los peores días migratoriamente hablando, ¿qué es lo primero que haces? Ir a la internet a buscar una respuesta, ir a la internet a preguntarle a la IA o a la AI, no, IA, inteligencia artificial, para ver qué puedes hacer. Realmente nos detenemos a abrir nuestro corazón y poner nuestras cargas delante de nuestro gran sumo sacerdote. Hay una historia de un pelotero cubano llamado José Ariel Contreras. No sé si todos lo conocen. José Ariel Contreras, pinareño. Un moreno, porque aquí no se le puede decir negro. Moreno, de este tamaño. Monstruo, buenísimo. Una estrella. Y él cuenta que cuando él recibió su primer salario, al llegar aquí a las Grandes Ligas en los Estados Unidos, le dieron un cheque de $2 millones. Se fue su primer salario. Y se lo dieron a algún lugar, quizás en un parqueo. Mira, este es tu cheque, tu primer cheque. $2 millones. Pero ese prieto de Las Martinas, que lo único que había hecho había sido jugar pelota y sembrar boniato en la punta, el cabo de San Antonio, en Pinar del Río, que nunca había tenido una cuenta bancaria, ni siquiera la había abierto todavía aquí en los Estados Unidos. Estaba acabado de llegar, prácticamente. Él cogió ese papelito, lo dobló y se lo echó en el bolsillito chiquito de los pituzas, ¿sabes? De los jeans. Se lo echó aquí, ¡chum! Dice que se lo echó. Y se fue. Un mes después, él seguía pidiéndole dinero a su representante.
Porque el representante le había dicho, mira, hasta que no te paguen tu primer salario, yo te voy a decir, hay un dinero aquí, específicamente por contrato, para darte para que tú vayas viviendo. Y un mes después de haber recibido su primer cheque de $2 millones, él seguía pidiéndole dinero al representante. Hasta un momento en que el representante le dijo, Contreras, mira, yo no tengo ningún problema con seguirte dando dinero, pero ¿qué tú hiciste con tu cheque? Dice Contreras, le dijo, con el papelito aquel que me dieron. Ese papelito lo guardé en un bolsillo, de un pantalón, ni me acuerdo de qué pantalón, pero tú estás loco, baja para tu casa. Bueno, ahí se formó tremendo corre-corre, encontraron el papelito que lo habían lavado 2 veces ya, o 3 veces. Papel hecho tierra. Es un pantalón. La historia corta. $2 millones, lavados, como les dije, 3 o 4 veces dentro de un pantalón, sin darle más mínimo uso. A veces nosotros somos así, o parecidos. Tú y yo tenemos mucho más que $2 millones. Tenemos al mayor sumo sacerdote, ese que intercede por nosotros ante Dios constantemente, y es como si lo tuviéramos guardado en un bolsillo de algún pantalón, en algún lugar. Hay otra gran verdad detrás de esta enseñanza. No necesitamos intermediarios humanos. No necesitamos intermediarios humanos. Es bueno que todos oremos por todos. Es bueno que cada uno de nosotros ore por el resto y que seamos sostenidos en oración. Pero no es necesario, ¿saben? No es que lo necesitamos. Es bueno sentir que nos apoyan en oración, pero no es que lo necesitamos porque no necesitamos ningún intermediario humano para llegar ante Dios. Porque nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es quien intercede por nosotros en cada uno de nuestros problemas. No necesitamos un cura, una historia de esa, alguien, nada. Iglesia, despierta, es el mensaje que está dando el autor de la carta. Iglesia, despierta. Es un grito referido al sacerdocio superior de Cristo. ¿A dónde van a ir? Van a regresar a pedir perdón a Dios delante de intercesores humanos. Ya tenemos a uno que está sentado en la derecha de Dios con el oído afinado para escucharnos siempre y ofrecer la mejor ofrenda ante nuestro Dios. No, hermano, no podemos. No podemos pensar ni siquiera apartarnos 1/8 de pulgadas del mayor y mejor sacerdote, porque además, en segundo lugar, es el único que nos trajo la perfecta ley que nos acerca a Dios. Es el único que nos trajo la perfecta ley que nos acerca a Dios. Y el autor de la carta nos lo había dicho al principio. Aquí el autor es muy claro. Los hebreos tenían un sacerdocio establecido bajo el cual habían recibido la ley. ¿Por qué entonces era necesario que Dios levantara un nuevo sacerdote? Uno que era de otra orden sacerdotal. Pues sencillo, porque solo con un cambio de sacerdocio era posible un cambio de ley. Porque la ley actual era débil, la ley actual era ineficiente y no había podido perfeccionar nada. Yo me vuelvo loco. Como Pablo también se volvió loco cuando escribió la carta a los Gálatas. Cómo hay hoy un resurgir de las cuestiones hebreas. Y cómo hay gente que está saliendo de las iglesias para ir a esclavizarse nuevamente. No, porque es que Jesús era hebreo. Porque es que la fiesta judía, compadre, le zumban mango si es que el autor de la carta a los hebreos está diciendo, esa ley fue ineficiente. Eso no sirvió para nada. No pudo perfeccionar nada. No pudo salvar a nadie. Por eso era necesario un nuevo sacerdote, un nuevo sacerdocio de otra orden. Este es uno de los puntos teológicos más importantes de toda la Biblia. Entiéndase que estamos hablando de la ley de Dios para su pueblo. Esa que era imposible cumplir a cabalidad. Estamos hablando de la ley, no estamos despreciando la ley. Sencillamente que esa ley tuvo un propósito determinado. Y Pablo fue claro cuando dijo el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? La ley es buena y justa en sí misma, claro. ¿Cómo no va a ser bueno y justo una cosa que te está diciendo que hagas lo bueno y no hagas lo malo? Sin embargo, la ley estaba puesta para que nosotros los seres humanos nos diéramos cuenta que solos no podíamos.
Por eso Pablo dijo, la ley es esa nana, esa nodriza que te toma de la mano y te lleva a Cristo. Porque tú solo no puedes. Es imposible. Es imposible. El autor de la carta ya nos había hablado de la ley, diciéndonos que había sido traída por ángeles. ¿Recuerdan a Moisés? Era la ley alrededor de la cual giraba todo el sistema religioso de los hebreos. Y sí, era la ley de Dios, pero era la ley que mostraba al ser humano la imposibilidad de acercarse a Dios por sus propios medios. No era posible. Por esa razón el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 8:2 la llama la ley del pecado y de la muerte. Así la llama Pablo. Esa que fue sustituida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Miremos cómo Pablo lo escribe en Hebreos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Escuchen bien, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no entiendo, no puedo entender cómo hoy muchísimos creyentes están virando atrás y están queriendo esclavizarse de nuevo con la ley del pecado y de la muerte. No entiendo. Teniendo tan clara, tan palpable y tan asequible la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero era necesario, o por eso era necesario, un nuevo sacerdocio. Por eso era necesario un nuevo sacerdote que con su ley de vida nos acercara a Dios. Por eso era necesario que Cristo se hiciera presente como el gran sumo sacerdote, que es el único que puede acercarte a Dios. No hay otro que pueda acercarte a Dios. No hay otro sacerdote que pueda acercarte a Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda acercarte a Dios. La única manera en la que tú puedes acercarte a Dios es a través de Jesucristo. Porque Jesucristo, además de sacerdote, y eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante, fue también la ofrenda. Porque Jesucristo, además de sacerdote, de acercarte a Dios, Él también se ofreció a sí mismo para hacer el sacrificio perfecto por tus pecados y por los míos. Porque tú merecías morir. Porque nosotros vivíamos en la ley del pecado y de la muerte. Porque todos nosotros, el más religioso de este mundo, trata de salvarse por sus propios medios. Hace poco, oí en internet una mujer que es descendiente de cubana y puertorriqueño, ella es cómica, y ella decía, con este calor ya yo sé que yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir para el cielo, que debe haber aire acondicionado. Ella lo hacía de manera jocosa, pero escuchen cómo es el pensamiento de todo el mundo que no conoce al Señor, que solo conoce la ley del pecado y de la muerte. Por eso a partir de ahora decía ella, yo me voy a portar bien. Y yo voy a donar a todos los GoFundMe, y yo voy a ayudar a mis vecinos, yo voy a ser buena persona hasta ahora. Porque así es como piensa todo el religioso que no conoce el mundo espiritual. O sea, es decir, que no conoce a Cristo. Porque esa es la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones. El resto de las religiones es el esfuerzo humano por llegar a Dios, por acercarse a Dios. El cristianismo fue la iniciativa de Dios para llegar al hombre. Porque Dios no te tira un salvavidas, tú que te estás ahogando, no. Tú estás ahogado en el fondo del mar, sin pulso, sin vida. Dios envió a su Hijo para que se lanzara al lago, nadara, te cogiera y te sacara. Afuera te diera resurrección, te reviviera y te pusiera a vivir para Él. No nos confundamos. Nosotros no tenemos parte ni suerte en la salvación. Todo es obra divina. Y esa es la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones. Esa es la diferencia. La gran diferencia. Y si tú quieres acercarte a Dios, o si tú quieres ser acercado a Dios, tienes que creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él es el único sumo sacerdote que puede tomarte de la mano
y traerte a Dios. Y es que precisamente por eso no podemos alejarnos de este sumo sacerdote superior, porque según los versículos del 20 al 25, y ya casi estamos terminando, es el único que salva para siempre. Es el único que salva perpetuamente. Aquí el autor retoma por tercera vez el Salmo 110 y lo hace para confirmar que Jesús es un sacerdote bajo juramento divino. Es un sacerdote totalmente confiable porque vino a traernos un pacto totalmente confiable de parte de Dios, pero además es un sacerdote que es eterno, para siempre. Ahora bien, ¿qué implica esto para nosotros? Que nosotros podemos vivir plenamente confiados en nuestra salvación, porque quien intercede por nosotros y además también nos salva, lo hace de una vez y para siempre. Amados, nuestra salvación al acercarnos a Dios es perpetua, para siempre, para siempre. No hay nada ni nadie que pueda hacer que nosotros perdamos el tesoro único de la salvación en Cristo Jesús, porque el que salva y también intercede como único sacerdote, nos salva para siempre, sin reparo, sin condiciones, por la sencilla razón, además, que ahora vive para siempre para interceder por nosotros. Punto. El Cristo que te salvó, si todavía tienes alguna duda, ¿seré yo salvo? ¿Qué pasará? ¿Y si mañana caigo? ¿Y si mañana meto la pata? ¿Y si ofendo a Dios? Ese mismo que te salvó está hoy sentado a la diestra de Dios para siempre, intercediendo delante de Dios por ti. ¿Qué tan grande puedes hacer tú que impida que Dios le conceda a su Hijo amado tu salvación? Nada, hermano. Tenemos al mejor intercesor. Tenemos al Hijo de Dios pidiéndole al Padre constantemente por nosotros. ¿Qué tan grave puedes hacer? Recuerden esto. Cristo nos ha salvado perpetuamente, para siempre, sin reparo, sin condiciones. ¿Qué seguridad plena podemos tener nosotros? ¿Con qué gozo podemos vivir sin susto alguno? Porque tenemos al mejor y único sumo sacerdote. ¿A dónde iremos, amados hermanos? Y ya estamos concluyendo los versículos del 26 al 28. Él es el único sacerdote perfecto. Además, es el único sacerdote perfecto, el único que nos convenía. Y ahora aquí el autor da una serie de características que son una maravilla. El único que nos convenía, santo. Hay que explicar lo que significa eso. Sin pecado, impoluto, blanco, más blanco que la nieve. Santo, el único que podía hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. No había nada impuro en él. Inocente. Nunca cometió pecado ni injusticia. Sin mancha, más de lo mismo. ¿Cómo aquí el autor está describiendo ahora no solamente el sacerdote? ¿Qué es lo que está describiendo aquí el autor? La ofrenda por los pecados, que tenía que ser santa, inocente, sin mancha. Pero además, también está describiendo al sumo sacerdote de Levítico capítulo 16. Porque en el día de la expiación, en el Yom Kippur, el día de la expiación, que era ese día en el que una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, humo, incienso, para ver si Dios perdonaba un año más los pecados de todo el pueblo. Ese sumo sacerdote, escuche bien, tenía que cambiarse de ropa. Tenía que ponerse hasta un calzoncillo único. Y te puedes reír si quieres, pero es la realidad, la Biblia es clara. Tenía que ponerse hasta un calzoncillo único para ese día. Tenía que coger toda su ropa de los otros días, ponerla y coger la ropa de ese día, ponérsela y entrar. Una ropa blanca, pura, sin mancha. Un sacerdote apartado de los pecadores, apartado del pecado. Un sacerdote hecho más sublime que los cielos. Uno que se ofreció a sí mismo.
Y aquí es donde se unen las dos cosas. Además del sacerdote, Cristo también es la ofrenda. Ustedes logran entender esto, ¿verdad? Cristo es el sacerdote que presenta la ofrenda, pero Él es la ofrenda misma también. Él se ofreció a sí mismo. Y Cristo, este sumo sacerdote, es el único que es perfecto para siempre. Nos vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir a otro lugar. Vamos a salir de aquí. Vamos a buscar otra cosa. Tienes $2 millones en el bolsillo y vas a pedirle dinero al vecino para comprar el pan. No sé, una Coca-Cola, porque tienes hambre, con $2 millones en el bolsillo del pantalón. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a buscar sacerdotes humanos imperfectos. Vamos a buscar otra gente en otro lugar. Hermanos, el Señor no se merece ni siquiera que una parte mínima de nuestro pensamiento quiera alejarse de Él. Y ahora sí concluimos. Necesitamos más argumentos. Cristo es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué. Su doctrina es superior a cualquiera que podamos haber escuchado. Y ahora el autor de la carta lo presenta como el sumo sacerdote superior, un sacerdote de la orden o de una orden sacerdotal diferente, una orden sacerdotal divina y para siempre, uno que nos trajo la perfecta ley, uno que nos ha salvado y garantizado de forma perpetua nuestra salvación, pero por sobre todo un sacerdote que no solo intercede por nosotros, sino que además Él mismo es la propia ofrenda que como sacerdote ofrece ante su Padre por su pueblo. Nos vamos a alejar de Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por haber enviado al Señor Jesucristo. Gracias por este sacerdote, Señor, que tú enviaste para que interceda por cada uno de nosotros. Gracias porque Él también es la ofrenda, Señor. Gracias porque no hay otro igual. No hay otro superior. Y gracias porque nosotros estamos en Él. Y gracias porque sabemos que hoy Él está intercediendo ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros. Qué seguridad, Señor. Qué plena seguridad podemos tener. No hay otro lugar donde podamos estar mejor que no sea a tus pies. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos entender todas estas cosas. Enséñanos, Señor, a cómo vivir para ti, para tu gloria constantemente, aunque todo se torne mal a nuestro alrededor, para entender que no hay otro lugar mejor que estar en ti. Bendice nuestra iglesia, Señor, y que siempre estemos fortalecidos en el único y gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. En Él oramos. Amén.